La siguiente presentación no trata de reemplazar al libro de guía para la clase de parasitología teórica de la Facultad de Medicina. Es un complemento y también presentaremos algunos elementos que pueden ser considerados como tips o claves para poder comprender más fácilmente esta enfermedad que azota al mundo, la malaria. Empezaremos hablando del agente etiológico. Lo más importante de recordar es de que la malaria es producida por el género Plasmodium y existen 5 especies capaces de infectar al humano. La más importante es Plasmodium falciparum, causante de la mayor tasa de mortalidad por una enfermedad parasitaria a nivel del mundo. En Bolivia, esta puede ser encontrada en Pando y Beni en las regiones fronterizas con el Brasil. Plasmodium vivax es probablemente el más extendido en el mundo. En el caso de Bolivia se encuentra en toda la región amazónica, en la cuenca del río Caine que limita entre Cochabamba y Chuquisaca y también en la región del Chaco. Plasmodium malariae, ovale y knowlesi no están presentes en Sudamérica, pero sí son importantes agentes en el Viejo Mundo. El ciclo de vida de este parásito es bastante complejo. Como todo coccidio, presenta un ciclo sexuado y un ciclo asexuado. Producto del ciclo sexuado, se generan en el mosquito unas formas llamadas esporozoitos. Estos esporozoitos invaden principalmente las glándulas salivales del mosquito anófeles. Cuando éste va a picar a una persona, introduce en su saliva a estos esporozoitos en la sangre. Estos esporozoitos invaden en primera instancia las células hepáticas, iniciando el ciclo exoeritrocítico, es decir, fuera de los eritrocitos o glóbulos rojos. En el hígado, en los hepatocitos, estos esporozoitos maduran y se reproducen formando un esquizonte. Los esquizontes finalmente se dividen formando merozoitos que rompen la célula hepática y al liberarse ingresan al torrente sanguíneo. En este momento, estos pasarán al siguiente ciclo. Este ciclo corresponde al ciclo eritrocítico. Así, los merozoitos liberados del primer ciclo a nivel del hígado invaden los glóbulos rojos en la sangre. La predilección de estos depende de la especie. Falciparum, por ejemplo, invade todas las formas de glóbulos rojos, desde las formas inmaduras hasta las formas más envejecidas. Por el contrario, Plasmodium vivax tiene predilección por las formas inmaduras y los glóbulos rojos más jóvenes, lo que hace que los cuadros clínicos sean más benevolentes. En el ciclo eritrocítico, los merozoitos que ingresan dentro de un glóbulo rojo desarrollan en su interior una forma que se denomina trofozoito. Este trofozoito, que tiene la imagen de un anillo, va a madurar y al madurar se va a convertir en un esquizonte. Los esquizontes no son nada más que el proceso de la reproducción de estos trofozoitos dentro del eritrocito, generando en su interior múltiples parásitos más pequeños que son los merozoitos. Estos merozoitos volverán a invadir glóbulos rojos, perpetuando el ciclo de la enfermedad. Sin embargo, producto de este ciclo de conversión de los merozoitos, trofozoitos, esquizonte, merizoito, en algún momento, algunos trofozoitos, por razones que no terminamos de comprender, genéticamente quedan programados para convertirse en células con la mitad de su genética, es decir, células en calidad de gametocitos. Los más grandes son llamados gametocitos hembras y los más pequeños gametocitos machos, también llamados microgametocitos en el caso de los machos y macrogametocito en el caso de los hembras. Estos van a estar circulando en la sangre, pero desaparecen en el cuerpo humano y son capaces de reproducirse dentro del ser humano, por lo que solamente circulan en la sangre esperando que un mosquito pique y al succionar la sangre absorba estas formas sexuadas para generar el ciclo sexuado. Cuando un mosquito ingiere sangre de una persona infectada,
y en esta sangre se encuentran gametocitos, en el estómago e intestino del mosquito se genera un proceso llamado de exflagelación, en la cual el microgametocito genera una forma móvil que va a unirse con los macrogametocitos formando un oocineto o ovocineto. Esta completa y remezcla la información genética y este proceso ocurre a nivel del intestino del mosquito. Es importante señalar que los mosquitos hembras de Anófeles son los únicos que pueden desarrollar este proceso. La sangre de una persona infectada debe ser la primera ingesta de sangre en el mosquito, pues se ha descrito que cuando un mosquito ingiere sangre de una persona no infectada, se genera una especie de capa a nivel del intestino que disminuye la posibilidad de que el mosquito pueda generar en su interior el ciclo sexuado. Cuando se logra el ciclo sexuado y se genera este oocineto, este madura rápidamente en una forma de ooquiste. Este ooquiste en su interior va produciendo los esporozoitos, que en algún momento de maduración terminan rompiéndose. Y como mencionamos antes, estos esporozoitos migrarán por el cuerpo del mosquito teniendo predilección por las glándulas salivales, de tal forma que en la siguiente ingesta de sangre el mosquito introducirá los esporozoitos en un nuevo huésped, perpetuando así el ciclo de transmisión más importante de esta enfermedad, que es a través del mosquito Anófeles. Debemos mencionar en este momento que en Bolivia existen básicamente dos especies de anófeles conocidos como transmisores de malaria: Anopheles darlingi y Anopheles pseudopuntipenis. Se reconoce estos mosquitos con facilidad por dos razones. Cuando posan, suelen llevar la región final del abdomen hacia arriba, generando un ángulo de aproximadamente 35-45 grados sobre la superficie. Y en segundo lugar, sus alas suelen tener pequeñas manchas negras en los bordes. El ciclo de este mosquito también se ha dividido o se puede analizar desde sus tipos de reproducción sexuada y asexuada. En la reproducción sexuada, o llamada también ciclo esporogónico, es decir, que va a generar esporozoitos, se inicia, como habíamos visto en la lámina anterior, cuando un macro y un microgametocito dentro de un mosquito anófeles se unen formando el oocineto, que se convierte en ooquiste y que libera los esporozoitos. Este ciclo es el ciclo esporogónico y ocurre en el mosquito anófeles. Como el ciclo sexuado ocurre en el mosquito, este se considera el huésped definitivo de la enfermedad. El hombre, por el contrario, es considerado un huésped intermediario, pues en él ocurre el ciclo asexuado, que también recibe el nombre de ciclo esquizogónico porque el producto final son los esquizontes. Como habíamos visto anteriormente, este ciclo esquizogónico se inicia con la penetración de los esporozoitos inicialmente en el hígado, que madurarán a esquizontes tisulares que liberan merozoitos que irán a invadir los glóbulos rojos recién. Esta fase, que no ocurre en los glóbulos rojos, se conoce como etapa preeritrocítica y es parte del ciclo esquizogónico. Resumiendo, como vimos en láminas anteriores, una vez que estos merozoitos salen del hígado, invaden rápidamente glóbulos rojos formando trofozoitos, que tienen la característica de forma de anillo. Una característica importante es que la característica de este anillo y el pigmento que producen en el proceso de comer la hemoglobina del glóbulo rojo es parte de la forma en que permite diferenciarse por microscopía una especie de otra especie. Estos trofozoitos se convierten en esquizontes, los esquizontes en merozoitos, y esto perpetuará un ciclo en la sangre. Sin embargo, como mencionamos, algunos merozoitos van a convertirse posteriormente en trofozoitos diferenciados en gametocitos macho y hembra, macro y micro gametocito, que es la forma infectante para el mosquito. En resumen, la forma infectante para el humano es el esporozoito y es el inicio del ciclo esquizogónico.
La forma infectante para el mosquito son el micro y el macrogametocito, que es el inicio del ciclo esporogónico. Nos centraremos principalmente en las especies presentes en Bolivia, Plasmodium vivax y Falciparum. Cuando estos son observados bajo el microscopio, pueden distinguirse o diferenciarse uno del otro en los pacientes, debido a que en el caso de Vivax, los trofosocitos suelen invadir a un glóbulo rojo a la vez. En cambio, Falciparum puede haber múltiples trofosocitos invadiendo un eritrocito. Esto debido a que su tamaño es mucho más pequeño en relación a los trofosocitos de Vivax, que son más grandes. Las granulaciones que produce Vivax son conocidas como granulaciones de Schörner y son abundantes. En cambio, en el caso de Falciparum, las granulaciones se conocen como el nombre de granulaciones de Maurer y estas son mucho más escasas. En la forma de esquizonte, la diferencia es de que un esquizonte de Vivax produce hasta 16 merozoitos, es decir, múltiples merozoitos. En el caso de Falciparum, estos solamente llegan a producir hasta 8 merozoitos. Sin embargo, Falciparum produce cambios más importantes en la membrana del eritrocito, produciendo que estos se adhieran a los capilares en los tejidos, por lo cual es muy poco probable encontrar esquizontes circulantes en la sangre de un paciente infectado. En Vivax, el gametocito es esférico y ocupa todo el glóbulo rojo, y en el caso de Falciparum, característicamente el gametocito hembra o macrogametocita adquiere una forma de banana, deformando el glóbulo rojo de su forma esférica a una forma más ovalada. Para entender la fisiopatología de esta enfermedad, basta con comprender el concepto de que estos invaden los glóbulos rojos. La imagen que se observa son la forma de anillos de trofosocitos en su forma inmadura y como se puede ver estos son pequeños y múltiples en un eritrocito. Por tanto, estamos viendo una imagen de glóbulos rojos invadidos por Falciparum que produce las alteraciones más graves. Los Plasmodium producen en el glóbulo rojo en su invasión una pérdida de su capacidad elástica. Debe recordarse que los glóbulos rojos al pasar por capilares pequeños tienden a doblarse para poder pasar uno detrás de otro. Sin embargo, por la invasión y la presencia de los parásitos, esos glóbulos pierden esta capacidad elástica, haciendo que se adhieran y que generen microtrombos. Pero también en el intento de doblarse, algunos que han perdido su fragilidad terminan rompiéndose, produciendo hemólisis. Además, el plasmodium consume hemoglobina como fuente de alimento, por tanto, elimina la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno. Asimismo, además de los pigmentos que producen estos parásitos, también producen toxinas que van a ser las responsables, cuando se glóbulo glóbulo rojo, de despertar una respuesta inmune que dará la clínica que describiremos posteriormente, incluyendo la formación de elementos como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a desencadenar los mecanismos de fiebre y los procesos relacionados con las formas graves de esta enfermedad. Para entender cómo ocurre esto en las formas más graves que se deben a Plasmodium falciparum, y esto debido a dos elementos, como mencionamos antes, porque invade a todos los glóbulos rojos sin importar su edad o su estado de maduración, por lo tanto la parastemia suele ser mucho más intensa, y en segundo lugar, como mencionamos también, la forma de esquizonte genera microtrombos por su adherencia en los capilares. Así que esta es la especie que genera los cuadros más graves. Sin embargo, todas las especies producen en menor medida todos los elementos que mencionaré a continuación. Así, la pérdida de elasticidad y la fragilidad de membrana llevará, como dijimos, a la destrucción de los glóbulos rojos, es decir, hemólisis. La hemólisis hará que haya una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, lo que genera una hipoxia en los tejidos. Si esto se añade que esa pérdida de elasticidad añadida al aumento de la capacidad de los eritrocitos de adherirse por su deformación que tiene, van a generar microtrombos, lo que hará que los tejidos que son irrigados por estos vasos capilares que están con estos trombos de glóbulos rojos que no permiten la circulación de sangre, reciben una menor perfusión de sangre.
Eso genera en los tejidos mayor hipoxia. También, como mencionamos, la alteración del transporte de oxígeno por el consumo de la hemoglobina y la presencia de las toxinas y la respuesta inmune frente a estas genera un metabolismo alterado y aumentado con mayor requerimiento de oxígeno y de nutrientes. Asimismo, genera alteraciones vasculares como la pérdida de líquido por el proceso inflamatorio que ocurre. Y esto en conjunto va a desarrollar menor capacidad de transporte de oxígeno y mayor difusión de este oxígeno en los tejidos, llevando a hipoxia. Por lo tanto, se debe entender que la malaria produce hipoxia, hipoxia, hipoxia. Y esta hipoxia es la que va a producir el daño cerebral generando la neuromalaria, el daño renal con falla del funcionamiento renal, daño hepático, daño en el vaso, principalmente debido a que es aquí donde los glóbulos rojos quedan atrapados cuando están infectados y destruidos, y esto genera un proceso inflamatorio que, como veremos en la parte clínica, en las formas más crónicas se puede encontrar vasos agrandados. Este fenómeno se conoce como esplenomegalia. Asimismo, las alteraciones metabólicas que hacen que el cuerpo tenga que consumir otras formas de energía derivadas de un ciclo diferente al del uso del oxígeno, aumenta la cantidad de ácidos, llevando a acidosis metabólica. Finalmente, el proceso de trombosis y los daños vasculares genera una coagulación intravascular diseminada. En síntesis, en el caso de falciparum, todo esto puede verse en un grado muy severo y la falla multiorgánica que produce lleva a la alta tasa de mortalidad, es decir, de letalidad de esta enfermedad, sobre todo en países africanos. Las especies como Vivax, Malaria o Vale y también Knowlesi presentan grados de letalidad menor debido a que no generan una hemólisis tan avanzada y la microtrombosis y las alteraciones metabólicas que generan suelen ser mucho más ligeras y afectan en menor medida todos los tejidos del cuerpo, llevando a una progresiva forma crónica de la malaria que suele ser mejor tolerada por las personas. El cuerpo responde frente al Plasmodium desarrollando tanto anticuerpos, principalmente para tratar de controlar, sin embargo estas defensas no suelen ser suficientes para erradicar al parásito. Se debe entender que, sin embargo, existen mecanismos que otorgan una inmunidad innata a las personas en algunos grupos de personas, en especial en personas de origen afro, se puede encontrar la ausencia del antígeno DAFI en los glóbulos rojos. Este antígeno, similar a como es el antígeno A o B del grupo sanguíneo o RH, está presente en la membrana de los eritrocitos y funciona como puerto donde Plasmodium vivax principalmente, y también se ha descrito en Knowlesi, sería el punto de adherencia y de unión y penetración del parásito. Por lo tanto, cuando una persona no posee este antígeno, tiene una inmunidad innata frente a las formas de malaria por Vivax y Knowlesi. Esto se ha descrito principalmente en personas de raza negra que viven en África, probablemente por un proceso de selección natural a lo largo de los miles de años de relacionamiento con esta enfermedad. Asimismo, como se puede observar en el mapa, las regiones de África, en especial por debajo del Sahara, es decir, África subsahariana, presentan gran cantidad de casos, la mayor cantidad de casos de malaria a nivel del mundo. Esto ha hecho de que las personas estén en un constante estado de reinfección, generando una gran cantidad de defensas contra la malaria. Esto produce una inmunidad parcial, que hace que los cuadros sean mucho más leves o incluso asintomáticos. Este fenómeno de inmunidad que protege parcialmente a las personas se conoce con el nombre de premonición. La clínica depende principalmente de el ciclo del parásito en las personas. Después de su ingreso de los esporozoitos, entre 7 a 14 días, estos cumplen su proceso de reproducción a nivel del hígado y una vez que empieza la invasión de los eritrocitos, se va a ver un ciclo que empieza con escalofríos, seguidos de fiebre,
y sudoración, y después un periodo en el cual el paciente remite los síntomas y se siente mejor. Esto está relacionado con la presencia de los parásitos dentro de los glóbulos rojos. Cuando existe una maduración de estos, estamos entrando en una etapa de escalofríos. Cuando estos rompen los glóbulos rojos y liberan la hemocina, que es el producto de la degradación de la hemoglobina por el metabolismo del parásito, y eso es lo que se conoce como pigmento malárico, este junto con las toxinas que estimulan al factor de necrosis tumoral alfa, desencadenan la liberación de una serie de citoquinas que van a producir fiebre, llevando a un periodo febril que dura un par de horas. Cuando estos parásitos, los merozoitos liberados, vuelven a invadir los glóbulos rojos y desaparecen libres de la sangre y tanto las toxinas como el pigmento malárico ha sido atrapado en los tejidos como el vaso y el hígado y desaparece de la circulación, la fiebre desaparece acompañada de un cuadro de sudoración profusa para controlar la fiebre que hace que la temperatura baje muy rápida y muy bruscamente. Este ciclo puede ocurrir cada tercer día, como en el caso de Vivax y Ovale, y es conocida como terciaria benigna cuando ésta queda en esta sintomatología clásica. Cuando se agrava el cuadro, se conoce como terciaria maligna y es producida por Plasmodium falciparum. Plasmodium malariae produce un ciclo más largo de cada tercer día, es decir, cada cuarto día un acceso de escalofríos, fiebre y sudoración, y esto se conoce como cuartana benigna. Después de los primeros ciclos, empieza a ocurrir un proceso de anemia por la hemólisis, un aumento del tamaño del vaso que se empieza a observar en las fases más crónicas, y los pacientes suelen quejarse de otros síntomas comunes como cefalea, falta de apetito, mialgias, náuseas y vómitos. Cuando estos son muy intensos, pueden agravar el cuadro del paciente con cuadros de deshidratación y alteraciones de los electrolitos en el cuerpo. La malaria crónica ocurre de dos formas básicas. Una que se describe principalmente en Vivax por la presencia de hipnozoitos, y los hipnozoitos no son nada más que grupos de esporozoitos que al invadir el tejido hepático no desarrollan un proceso metabólico rápido, así que se quedan quiescentes en calidad de un proceso muy lento y muy tardío, a los cuales se conocen por este nombre como hipnozoitos, que después de un par de semanas, más allá del periodo de incubación, recién empiezan a generar su proceso de multiplicación de esquizonte y tisulares y liberación de estos merozoitos, generando nuevos picos febriles. Esto se conoce con el nombre de recaída. Por el contrario, existe otro término que genera la malaria crónica, es la recrudescencia. Esto se refiere como producto de tratamientos mal realizados, inadecuados o no realizados o presencia de resistencia a los antimaláricos por parte de los parásitos que hacen que el parásito reaparezca en sangre a pesar del tratamiento y genere cuadros similares a los de la malaria que pueden ser en muchos casos un poco perdiendo ese ciclo clásico de tercer día y el segundo elemento pueden tener una severidad variable. A medida que se cronifica y el sistema inmune es capaz de controlar a los parásitos, puede tener una evolución un poco más favorable, exceptuando, como hemos mencionado antes, en el caso de Falciparum, que puede producir cuadros mucho más severos. Así, las formas graves ocurren por todo lo que mencionamos antes, por una hemólisis, una anemia severa, puede producir un cuadro neurológico que lleva a estado de coma, una insuficiencia renal con todas sus consecuencias que lleva a la muerte del paciente, un fenómeno de daño hepático que lleva a insuficiencia hepática llamada fiebre vilosa porque involucra un aumento de la ictericia. Y hay que recordar que el hígado además produce proteínas. Por lo tanto, cuando existe daño hepático, puede haber disminución de la cantidad de albúmina que genera edemas en el cuerpo y eso puede producir edema pulmonar. También alteraciones metabólicas como hipoglucemia por el aumento de consumo de azúcar y la falta de poder consumir azúcar por los vómitos intensos que puede ocurrir y por esta misma razón alteraciones de los electrolitos como una hiponatremia.
También las formas graves ocurren en mujeres embarazadas. Esto debido a que el embarazo genera un estado de inmunodepresión leve que facilita que el parásito se reproduzca. Y en segundo lugar, porque una mujer embarazada tiene una mayor demanda de oxígeno y mayor demanda metabólica por el niño que se desarrolla en el vientre. En las mujeres con malaria por falciparum, los cuadros con frecuencia terminan con muerte del feto, abortos o mortinatos. El diagnóstico de esta enfermedad es bastante simple. Se puede utilizar la gota gruesa y siempre que se utilice una gota gruesa se debe hacer además un frotis. Esto se realiza haciendo una punción del pulpejo de los dedos, una punción capilar, y después de desechar las primeras gotas, se coloca una gota en el portaobjetos que se le quita la fibrina con movimientos circulares de una aguja. Y el frotis se coloca una gota en un portaobjetos y se hace un extendido. Ambos casos se hace una tinción. En el caso de la gota gruesa, como queda concentrada la sangre en el tamaño de una gota, permite encontrar parásitos que se encuentran en menor cantidad, es decir, en parasitemias leves. Por lo tanto, la gota gruesa es más sensible. El problema es que en este proceso de deshemoglobinización somos incapaces de observar características como el número de parásitos dentro del eritrocito, el tipo de pigmento que presentan los eritrocitos y por lo tanto no somos capaces de identificar la especie. Por eso es que siempre que se hace una gota gruesa se debe hacer además un frotis, pues este permitirá identificar la especie. Cuando una gota gruesa es positiva y el frotis es negativo, debemos hacer un frotis seriado y se debe evitar los picos febriles porque se debe recordar que durante el pico febril las personas tienen muy poca cantidad de glóbulos rojos parasitados. Estos están libres porque han roto los eritrocitos en los que estaban. Por lo tanto, se suele tomar la muestra antes del ascenso o después del ascenso de la temperatura. Existen una serie de test rápidos que detectan antígenos del parásito, partes del parásito. El más importante y el que genera mejor sensibilidad y es capaz de diferenciar a Falciparum de las otras especies son aquellos test rápidos que detectan la lactato desoxigenasa parasitaria. Esos test funcionan como un test rápido de embarazo donde basta colocar una gota en el test y este marcará una línea para determinar si es positivo o negativo y además diferenciar la especie de Falciparum de las otras. También existen pruebas inmunológicas, ELISAs, pruebas de inmunofluorescencia y demás, y obviamente las técnicas de biología molecular como la PCR muestran tener una eficiencia muy alta, sin embargo por su costo y alta complejidad no son utilizadas en nuestro medio. El tratamiento en el caso de Vivax debe incluir, además de la cloroquina, que es el medicamento base para el tratamiento de la malaria, a la primaquina, que es el único medicamento capaz de eliminar a los hipnozoitos, recordando que Vivax invade el hígado y puede dejar a parásitos quiescentes en estado latente, es importante el uso de la primaquina. El no usar puede condenar al paciente a recaídas posteriores. La resistencia de Vivax, Ovale, malaria y Nolesia a los medicamentos antimaláricos se ha descrito, sin embargo, aún no es suficientemente importante, por lo cual el esquema de cloroquina más primaquina suele ser el esquema básico para el manejo de esta patología por estos parásitos. El caso de Falciparum es diferente, pues por diferentes mecanismos este parásito ha aprendido a desarrollar resistencia a los antimaláricos de manera muy rápida. Por esta razón, nunca se debe hacer una monoterapia y siempre se debe combinar al menos dos medicamentos de diferente tipo de actuación. Entre los medicamentos tenemos, por ejemplo, a la cloroquina, la modiquina, la quinina, mefloquina, la alofantrina, la pirimetamina más sulfadioxina que siempre se debe asociar en conjunto, el proguanil y recientemente con mejores resultados los derivados de la artemisina como el artemeter y el artesonato. La resistencia a los antimaláricos, en especial por Plasmodium falciparum, se mide viendo cortes de pacientes, en los cuales después del tratamiento se observa en la sangre mediante frotis a repetición cada 7 días por o hasta 28 días buscando los parásitos.
Si después de 28 días no se logra encontrar parásitos, se considera de que esa zona no se ha logrado desarrollar aún resistencia a los antimaláricos. Cuando los parásitos desaparecen después del tratamiento, pero reaparecen antes de los 28 días o hasta el día 28, eso se conoce como recrudescencia, es decir, resistencia grado 1. El grado 2 ocurre cuando después de terminar el tratamiento, en los controles del paciente por frotis se sigue observando parásitos. Es decir, no han desaparecido, pero su número ha disminuido de manera muy importante con una mejoría clínica relacionada con esto. Nuestro país se encuentra en este grado de resistencia grado 2 a la cloroquina. Y la resistencia grado 3 ocurre cuando, a pesar de haber dado el tratamiento, el número de parásitos se mantiene igual o incluso hay un incremento de la parasitemia. Esto se ve en especial en África subsahariana. Como nuestro país, Falciparum tiene ya una resistencia probada grado R1 y R2, en especial R2 en la zona de Pando, no se debe dar el tratamiento con cloroquina, sino, como hemos mencionado, tratamientos combinados. Para facilitar el tratamiento, actualmente viene una serie de medicamentos que ya viene combinado en un solo comprimido, más de un medicamento, lo que facilita la terapia de estos pacientes. La prevención es el elemento más importante como en todas las enfermedades. La prevención se divide en la que ocurre o la que es sobre el humano y la que se realiza sobre el vector. La que se realiza sobre el humano se centra en la quimioprofilaxis, es decir, el dar tratamiento con antimaláricos a dosis más bajas y espaciadas a personas que no viven en zonas endémicas o hiperendémicas y que realizarán viajes a estas zonas. Esto es imprescindible, sobre todo para personas que viajarán al África subsahariana, donde Falciparum es una causa muy importante de letalidad. Y si recordamos que las personas que no viven en zonas hiperendémicas no tienen la inmunidad de premunición, están más susceptibles, por lo que es obligatorio el uso de la quimioprofilaxis. Se ha descrito resistencia muy importante a muchos medicamentos en el África, por lo cual la quimioprofilaxis no reduce a cero la posibilidad de adquirir esta enfermedad, por lo cual durante los viajes y estadías debe hacerse un control estricto de las personas que viajan en búsqueda de síntomas como sudoración, fiebre, escalofríos. La vacuna en este momento no está disponible para su manejo mundial, sin embargo existe una que se encuentra en la última etapa en fase 3 de estudio y que se está aplicando actualmente en algunas regiones de África. Los resultados, aunque no son los ideales, parecen tener una protección superior al 60% que justifica su uso, pues esta enfermedad es causante de más de 500.000 muertes anuales en el África y Asia. El diagnóstico y tratamiento es un elemento central de la prevención secundaria. Una persona que tiene el parásito es el origen de nuevos mosquitos infectados y por lo tanto el foco de transmisión a otras personas. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento de las personas con malaria es central. Asimismo, el aislamiento del enfermo mientras está con sintomatología y bajo tratamiento para evitar que sea picado por mosquitos y de esta manera ocurra la transmisión a otras personas. Así, el aislamiento se refiere a colocar un mosquitero y ponerlos en ambientes con mosquiteros en ventanas y puertas para evitar el contacto del huésped intermediario, el humano, con el huésped definitivo, el mosquito. En el vector, es decir, en el mosquito, lo que se busca es la eliminación del mosquito. Antiguamente se realizaron campañas con DDT para tratar de eliminar este mosquito con efectos ecológicos muy importantes y con una eficacia que resultó ser un fracaso, pues estos mosquitos también aprendieron a generar resistencia a estos venenos. Así, actualmente no se habla de la erradicación del mosquito, sino del control vectorial. Estas se centran principalmente en el uso de mosquiteros impregnados con piretroides en las zonas en donde estos están presentes. Esta ha demostrado ser la herramienta más eficiente.
También en personas que van a estar de turismo o por periodos cortos, también se suele usar la recomendación del uso de repelentes. La fumigación, cuando estos han invadido pequeños pueblos o comunidades, puede ser una herramienta importante. Sin embargo, se debe recordar que el mosquito anófeles vive principalmente en zonas pantanosas. En nuestro territorio boliviano no invade grandes ciudades, puede estar alrededor de pequeñas comunidades y principalmente se encuentra en lo profundo de la Amazonía. Y las personas son picadas en el proceso de la recolección de la castaña o cuando se recolectan otros elementos, pesca o caza en estas regiones y las personas se internan al monte. Por lo tanto, la fumigación de la Amazonía no es una estrategia viable y por lo tanto no es la principal estrategia. El control biológico también se ha desarrollado utilizando diferentes peces, bacterias y otros y hongos que se encargan de eliminar desde larvas, huevos y las formas adultas de los mosquitos en busca de eliminar la gran cantidad o densidad de estos mosquitos. Sin embargo, su eficacia es muy limitada y nunca se utiliza sola, sino como una estrategia coadyuvante a las otras estrategias ya mencionadas. Con estos elementos, espero que hayan podido tener una idea mucho más sencilla de esta enfermedad que es bastante compleja y que facilite la lectura y la comprensión de los textos y artículos relacionados a esta enfermedad.